Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, le doy la bienvenida a Ernesto Farril. Buenas noches. Gracias por estar aquí, don Mauricio Candiani. Muchas gracias por estar aquí, don Ricky Quintana. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, rápidamente, porque este es un tema que se viene discutiendo en redes y mediáticamente desde el viernes, que el INE da a conocer su revisión sobre las firmas reunidas por los señores candidatos independientes, un conteo que sigue hasta la fecha. Ahorita le vamos a presentar la actualización, pero que hiciéramos un balance, señores, de este pasaje con lecciones y consecuencias. ¿Qué nos ha dejado este? Miren, este es el último. Vean ustedes el conteo que publica el INE a las 8 y pico de la noche de hoy, de cómo van por candidato los duplicados, los que no están en la lista nominal, los que no fueron encontrados, en fin, y las inconsistencias, ¿no? Recuerden ustedes qué quiere decir con inconsistencia, que es la copia de la credencial y el nombre no tiene que ver con la dirección o la dirección con la delegación, es decir, que hay truco en la credencial, ¿no? Como muchas de estas fueron, vean ustedes las simulaciones, vean el caso de Armando Ríos Peter ahí, 811,000 simulaciones. Sí, es un caso, me parece, vean, los números son elocuentes, me parece, ¿no? Margarita Zavala, que es la que permanece hoy con esas 432 solamente, que es la que permanece con registro hasta el momento, dice que esas 432 se las sembraron. Pero bueno, aquí hay varios temas que me gustaría reflexionáramos. El manejo de datos, donde hubo como recordemos que Pedro Ferriz denunció este tema de un mercado negro donde se vendían bases de datos y fotocopias con credenciales. Las dependencias oficiales que entregan programas sociales tienen estos registros. Ahí pudo haber habido venta. Creo que hasta los bancos tienen registros, en fin. La primera pregunta que les haría sobre estas simulaciones, fraude, falsificación, ¿los candidatos son o no son responsables? Enrique. Depende. En el caso de Margarita Zavala, si estás hablando de 432 de poco más de 1 millón, es muy probable que haya tenido operadores que hayan hecho simulaciones. Estamos hablando del 0.0004%. Es decir, algo realmente muy, muy, muy marginal. El caso de Ríos Peter es otra historia. Si estás hablando de que algo así como el 80% de las firmas que se entregaron al INE provenían de simulaciones. El INE explicó cómo eran estas simulaciones. Se trataba en muchos casos de credenciales donde se les extraía las credenciales, la foto, la firma, y se le iba poniendo fotos y firmas de terceros que se iban tomando de bases de datos X. En este caso me parece que Ríos Peter difícilmente va a poder exculparse de la responsabilidad por la masividad, por el hecho de que 8 de cada 10 de las firmas entregadas eran así. Francamente, creo que no puede presumir ignorancia, omisión en la revisión, como podría ser en el caso de Margarita, siendo tan marginal. Y en el caso del Bronco, bueno, son muchas menos que en el caso de Ríos Peter, pero en el caso del Bronco, además de este tema de las firmas, ya salió también el caso del dinero público del Estado de Nuevo León dirigido a la consecución de estos números. Y creo que él tampoco va a poder presumir ignorancia u omisión en la confección de estas listas balines. Tu postura, Ernesto. Primero, creo que es importante resaltar que la exigencia que tienen los candidatos independientes a la presidencia es mayor que la que tiene la constitución de un partido. Incuestionable. Entonces es una exigencia, me parece, exagerada. Más de 800. La votaron los partidos en el Congreso, entonces pues hay alguna relación causal ahí, me parece, ¿no? Esto lo que provoca, me parece, es que se preste esta distorsión. A esta distorsión. Ahora, no todos los candidatos están actuando de la misma forma, ¿no? Tienes, por ejemplo, a Pedro Ferriz, que pues, reunió muy pocos apoyos, pero que pues hasta ahora no se le conoce ninguna simulación. Pero no llegó a la meta. Margarita, que sí llega a la meta con
algún porcentaje pequeño De simulación. de simulación. El señor Ríos Peter, que tiene 80 y tantos % de simulación, y el Bronco, que pues, realmente su pecado mayor es el desvío de recursos del gobierno del Estado a su propia campaña, ¿no? Me parece que al final de cuentas, pues estos dos últimos no salen bien liberados del asunto y desde luego no merecen estar en las boletas, pero quizás tengan que tener algún proceso probablemente... Bueno, a eso vamos enseguida, que sería el siguiente punto, pero nada más... Hay un proceso de aprendizaje que estamos viendo. Correcto. En los hechos celebro que el INE haya hecho esta revisión y esté haciendo público los hallazgos conforme ha ido determinando números y avance Y resultados. y además les ha dado un derecho de audiencia y en fin, se percibe una disposición de la autoridad electoral en un tema tan sensitivo como es este, porque le va a acabar, todo indica, diciendo que no a 2 y sí a 1, si es que las cosas no cambian de manera fundamental en las siguientes horas, el procedimiento es tan relevante como el resultado. Después habrá quien, quizá el Bronco, quizá Armando, quieran ir al tribunal a apelar y a decir, pues no tengo muy claro que puedan decir con la contundencia de esos números, pero algo Yo dirán. no sabía. El segundo elemento es que detrás de independientes también hay operadores electorales. Es decir, el que hubiera pensado que los independientes tenían solo una base espontánea de apoyos y seguidores, digamos, bien ilustrados, bien intencionados, que no tenían una curva de aprendizaje y no tenían la tentación de usar atajos, me parece que los números aquí están probando que así no fue. Es decir, habrá un operador electoral que cayó en la tentación de decirle sí a alguien que le ofreció un listado, sí a alguien que le ofreció una fotocopia. Esas cosas de manera agregada se van haciendo más Pero es como complicadas. tener una venda en los ojos, ¿no, Mauricio? Pues es decir, si hay operadores, pero hay que los consigan y de repente, uno trajo ¿Cómo me 200,000. hiciste eso, no? ¿Cómo le habrá hecho? Bueno, en una semana, ¿no? Me parece no ingenuo, daban las ¿no? cuentas. Y tercero, hay que entender que ninguno de los tres independientes pueden advertir ingenuidad. Los tres llevan mucho tiempo en las competencias electorales, lo hicieron primero en los partidos y ahora lo están haciendo por la vía independiente, que sí tiene razón, Ernesto. Está cuesta arriba, complicado, hubo curva de aprendizaje en los equipos y a lo mejor admite refinamiento. Una vez que se agote este proceso electoral, seguramente habrá más de una iniciativa para pulir este recurso democrático. Pero el que esté al final me parece que va a ser meritorio en términos de constancia, de cobertura, de persistencia y de cuidado de método. Y si la única es Margarita, pues habrá que darle un aplauso adicional. Bueno, de hecho hay un sample o un ejemplo de cómo podría ser esta boleta en caso de que Margarita, ya aprobada o registrada por el INE, entrara. Y este es un ejemplo que lo compartimos con usted. Es solamente una hipótesis, no es la boleta final ni definitiva, pero vea usted cómo estaría conformada. 3 veces cada uno de los candidatos apoyados por coaliciones, 3 veces Ricardo Anaya, 3 veces José Antonio Meade y 3 veces Andrés Manuel López Obrador, porque tienen 3 fuerzas políticas. Y ahí abajo a la derecha usted puede ver a Margarita Zavala como candidata independiente. Pudiera ser una hipótesis de boleta. Va a ser así, salvo que no entre Margarita, porque el ordenamiento tiene que ver con la antigüedad de registro. Es correcto. Entonces, siempre se coloca en esa posición a los partidos en función de esa antigüedad de registro. Pero regresando un poquito a la pregunta que quedaba flotando, ¿y ahora qué? Bueno, en la tarde de este martes ya el INE turnó a la FEPADE los resultados de su evaluación para que en su caso proceda a la investigación de posibles delitos electorales. Y vuelvo a diferenciar el caso de Margarita de los otros dos. En el caso de Margarita, las firmas anuladas fueron por chafas, digamos. En la mayor parte de los casos es porque usaron fotocopias en lugar del original. Lo que se pedía en el INE era usar credenciales originales. Porque eso presume que hubo consentimiento del propietario de la credencial para otorgar lo cual En el caso de la fotocopia no
En el caso de la fotocopia uno asume que pues, la sacaron de algún Es lado más, y la a lo mejor malusaron. nosotros apoyamos a uno más y ni enterados estamos, ¿no? Bueno, pero es diferente esto a cuando hay una manifestación expresa de intención, en el caso de la confección de una credencial falsificada, y eventualmente en este caso sí puede haber una violación de la ley por haber falsificado un documento oficial. Es delito la falsificación de documentos oficiales. Entonces me parece que La no se FEPADE puede quedar ahí. La podrá FEPADE fincar sí cargos, podría probablemente. ver quién es responsable. Si algún operador político de estos que decía Mauricio, o la operación política llegaba hasta mero arriba, y hasta mero arriba existía el consentimiento de que se procediera de esta manera. Es Aquí una hay un buena punto, hipótesis. bueno, pero aquí hay un punto importante y lo digo rápidamente antes de irnos a la pausa, pero los que tenían esas bases de datos o tenían acceso a esas credenciales por programas sociales, por oficinas gubernamentales en los estados o algo, pues las vendieron. Sí. ¿Quién pagó? Es decir, yo no veo a un operador a los que ustedes se refieren sacando de su, digo, aunque fuera un convencido activista en favor de alguno de los candidatos, pagando decenas o cientos de miles de pesos por obtener 50,000 credenciales. Eso tuvo que venir de otro lado. Entonces yo coincido, la FEPADE tendrá que revisar esto con cuidado, pero ¿tú crees que hay ignorancia o inocencia en el equipo, por lo pronto quiero pensar, de los candidatos? Ignorancia, definitivamente no. La pregunta es hasta qué nivel Llegaba. está el Ok. conocimiento preciso del qué, el cómo, el cuándo y el con qué. ¿Y el quién? Y el quién, ¿no? Ahora, hay otro ángulo que quiero poner sobre la medida para terminar el otro aspecto. Está el del ciudadano. Tú recordarás que saliendo de un programa de este nos hacíamos la pregunta, cuando estábamos en pleno procedimiento, de si un ciudadano tenía el recurso para saber si tu credencial o claro, mi exacto, credencial había sido fue utilizada, utilizada exacto. de manera correcta, si dimos el consentimiento, o incorrecta, si es que fue utilizada de manera mañosa. Resulta que el INE no tiene, digamos, un procedimiento económico para poderlo verificar en línea. Sí puede un ciudadano ir a una junta distrital, a una oficina del INE, y mediante un oficio solicitar que le aclaren si sí o no su nombre fue Utilizado. incluido y validado, si es que fue su consentimiento, en el registro de tal o cual persona, o que por lo menos le garanticen que no fue usado. Pero es, digamos, un recurso administrativo que tiene dejos de burocrático. Yo creo que el INE tiene que hacer que el cuidado de las credenciales no le corresponda solo a la autoridad, sino que el propio interesado podamos de una manera como muy práctica, si la diste, poder ver que efectivamente la usaste, y si no la diste, poder garantizar, tener un mecanismo de que te garantice que no fue Bueno, utilizado. lo ideal de esto, Mauricio, para cerrar esa pinza, sería que la investigación que se haga, que le tocará a la FEPADE, ya no le toca al INE, es decir, ¿y dónde hubo la fuga, no? Claro. ¿De dónde salieron todas esas credenciales? ¿De qué programa? ¿De qué oficina? ¿De qué gobierno? En los sistemas del INE sí hay la capacidad de ver si hubo una duplicación en un voto. Lo cual En está una bien. firma. Sí, En lo una que no firma. existe es la aplicación para que tú te metas y consultes a ver si... Tu propia si- credencial, si- claro. El interesado, el titular de la credencial. Esa hoy no Sí, existe. pero lo que dice la presión de Enrique es absolutamente cierta. Es decir, y esa es una, por eso las rechazan, que haya podido haber duplicidad. O sea, yo apoyé a un candidato y a la candidata, y esa duplicación invalida, ¿no? Creo que conceden la primera en tiempo. Invalida al segundo, así es. Al Invalida segundo, al segundo, o al correcto. tercero, al Bueno, quinto. vamos a mensajes porque si no se nos acaba el tiempo y apenas vamos empezando. Mensajes, esto al cierre, volvemos.
Bueno, es vital abordar este tema porque tiene que ver con todos y tiene que ver con nuestro proceso electoral también y con México. El escándalo de Facebook, rápidamente, es largo y es complejo, pero lo resumimos ante ustedes. Esta es una firma que se llama Cambridge Analytica, que ha sido señalada por el mal uso de datos de usuarios, nada más, así fíjese usted, 50 millones de usuarios, en el caso solo de los Estados Unidos, para apoyar la campaña de Donald Trump. Esto es resultado de una investigación encubierta, hay que decirlo, del Canal 4 de televisión en la Gran Bretaña, en Inglaterra, donde entrevistan a algunos de los ejecutivos de esta firma y le sacan una cantidad de cosas impresionantes, ¿no? El origen es un profesor que hace una encuesta, 200 y tantos mil, y luego esos datos pues se los pasa a Cambridge Analytica. Facebook se da cuenta, esto es en el 2015, y le dicen, pues bórrenlos. Pero luego no se cerciora de que esto suceda. Y descubrimos que Cambridge Analytica pues brindó servicios electorales en los Estados Unidos, estuvo metido en el tema del Brexit. Se señaló aquí, Enrique, que tenía presencia en México desde el año pasado, ¿no es cierto? Tiene oficina. Publicamos lo que supimos de Cambridge Analytica y el señor Alexander Nix, que hoy perdió su chamba, por cierto. Se quedó desempleado, exactamente. Este martes se quedó desempleado, pues nos dijo que en México no lo había contratado nadie, que no estaba en el registro del INE porque ningún partido político estaba recibiendo sus servicios. Hay que subrayar que Cambridge Analytica nada tiene que ver con la Universidad de Cambridge, porque luego se asocian los nombres y una investigación, ¿no? Claro. Es una empresa que se puso así, una consultoría electoral. Pero Cambridge Analytica en este caso está haciendo la menor parte. El problema central es Facebook, este gigante. Y para dimensionar de qué tamaño es la bronca, a los accionistas de Facebook ya se les evaporaron 50 mil millones de dólares. Así rapidito. De valor de mercado. De valor de mercado. En bolsa. Vean ustedes la gráfica. Enrique, tú la tienes ahí. Sí. El derrumbe eso, ¿no? En 2 días, entre ayer y hoy, 9%. Por ese monto que dice Enrique, 50 mil millones de dólares de valor. 6% ayer, 4% hoy. ¿Por qué razón? Porque se percibe que el gran negocio que prometía ser Facebook puede caerse, o por lo menos puede limitarse por la desconfianza, porque está sobre la base el debate, un debate muy largo, pero que adquiere ahora una nueva dimensión, el de la privacidad de los datos. Exactamente. Y luego está el debate, Cambridge Analytica tiene aparte otra vertiente, que es el vínculo con los rusos, porque resulta que en el apoyo al señor Trump durante su campaña como candidato de los republicanos, pues podría estar también implicada la presencia rusa. 50 millones de perfiles de usuarios donde se tiene la base de datos de exactamente qué es lo que consultan, qué es lo que prefieren, etcétera, pues es una herramienta poderosísima para usarla en un proceso electoral. Y eso es realmente lo que pasó, por un descuido de la firma de no tener totalmente encriptada esa información. Y ese es el meollo del asunto, ¿no? A mí me parece que es un recordatorio de que cada vez que ponemos nuestra información en cualquier red social, sea de naturaleza empresarial, sea social, sea musical, es decir, no importa el fin último de lo que resulte la interacción social que se produce en estos sistemas, tú estás poniendo a disposición de una compañía y de un conjunto o una de dos, o mal utilizadores de tu información, hackers, o hackers si es que violan los sistemas y roban los sistemas de esa compañía. Aquí sabemos que en el mundo de los hackers siempre habrá la tentación de buscar fuentes de información sensitivas en el ámbito de lo público y en el ámbito de lo privado. Pero el debate de fondo, es decir, cuando una página tan exitosa como Facebook, y que el tema va a dar para las otras redes en más de en lo que canta un gallo, te pone a disposición de otra entidad para analizar tus patrones más allá de la optimización de su propio logaritmo para fines políticos o para fines comerciales vendidos sin tu consentimiento, empiezas a sentir incomodidad en el uso de esa red.
Y el debate que hoy percibo, no el del político, el de los opinadores, sino o el de los mercados. El debate que yo empiezo a percibir en chavos, señoras que dicen, oye, qué horror, entonces alguien puede identificar mis patrones de consumo, estimar y mandarme información para tratar de incidir en mi forma de opinar y tú le tienes que responder, sí, eso puede ocurrir, lleva a cuestiones muy interesantes. Y en México, en lo político, yo creo que las redes sociales van a jugar. Lo estamos viendo con un video de una niña que canta reggaetón y dice que va a votar por quién sabe quién y que no sé qué. O sea, las redes van a estar ahí. La polémica va a estar hasta qué punto. Ejercerán influencia. Ejercerán influencia que pueda ser pagada, analizada y luego sugestionada mediante información. Una falsa u otra no falsa, pero sí seleccionada y quirúrgicamente enviada para modificar tu estructura. Todo por ser visto, todavía no lo sabemos. Dos detalles a propósito de esto que dice Mauricio. Hoy el candidato de PRI Verde Panal, José Antonio Meade, dijo que en la última elección aquí en México la distribución de recursos entre los medios tradicionales y las redes sociales había sido un 70-30. En la campaña de Trump fue 30-70, o sea, las redes sociales fueron determinantes de la suerte de la elección norteamericana. Y su estimación para la asignación de recursos en los 3 meses de campaña que empiezan ya la próxima semana, en México debe ser por lo menos 50-50. Las redes van a jugar. Un segundo dato. De manera circunstancial, en una buena cantidad de periódicos nacionales el día de hoy, apareció un desplegado de los 10 puntos de Facebook sí, que nada tiene que ver con esto. Identificar las fake news. Que es parte de aquel acuerdo que suscribieron con el INE, donde están diciéndole a los usuarios de la red social cómo distinguir las noticias falsas, las fake news. Pero está haciéndose esta campaña justamente en el día en el que la credibilidad de Facebook está a la baja. Lona. Daría para mucho más, pero tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Este es el momento. Acciones que caídas en la bolsa de valores. El presidente de la República hoy rápidamente, nos queda poco tiempo, en el evento del Consejo Coordinador Empresarial, la cúpula empresarial, declaró: en los próximos meses no estará en juego la continuidad de un gobierno, sino el desarrollo nacional y el bienestar de las familias mexicanas. Habló de retroceder la agenda educativa, de la reforma energética y el paquete de inversiones. No sé si hay una estrategia. Llamó nuevamente, que es una campaña que está presente en medios, a hacer bien las cuentas. ¿Hay un espíritu, una estrategia de infundir temor en esto, Mau? No temor, pero el presidente está buscando formas para poder incidir en el debate, porque ante una legislación sumamente rígida que prácticamente no le permite declararse en favor del candidato de su preferencia o polemizar con el candidato de su no preferencia, y sí tiene el presidente que estar aguante y aguante el pam que le dan un día sí y otro también, me parece que estamos viendo semana por semana un intento de jugar en los extremos de los bordes de la permisidad, ¿no? Y poder opinar. Y eso yo lo veo democrático, yo lo veo bien. Puedes estar de acuerdo o no, pero no puedes pensar que el presidente se va a quedar callado. El contexto, me parece, es lo mismo que se ve en los spots que está mandando la presidencia a los medios, en el que dice, hagan bien las cuentas. Exacto. ¿No? Fíjate que somos la octava potencia en turismo. Hace poco no se pensaba que íbamos a llegar a tanto. O hay otros que lo ven al revés. Pero hay otros que lo ven al revés. Ese es el contexto. Es la campaña que lanzó el gobierno de la República, ¿no? Así es. Pero quizás más, me parece más interesante la propuesta que hizo
el presidente Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo. Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Que se llama México Mejor Futuro. Pues digamos, es una agenda que pone el sector privado a los candidatos, no es al gobierno actual, de lo que se tiene que hacer para que México siga teniendo un desarrollo sustentable, igualitario, innovador en cuanto a tecnología, y tiene metas concretas que me parecen muy, muy relevantes. Más allá de esto del CCE, que es buenísimo, me parece esta agenda, seguimos en el juego de simulaciones que nuestra ridícula legislación electoral establece. Lo que dijo el presidente es no voten por ya saben quién, lo cual es perfectamente válido porque no alude a ningún nombre, a ningún candidato. De la misma manera que el otro está diciendo voten por ya saben quién. Entonces, realmente vamos a tener que hacer una revisión a fondo de esta legislación que conforme pasan los días me parece que se percibe más y más absurda. Y una de las cosas que debe estar sometida a la revisión es la posibilidad del presidente de ser un jugador transparente y sobre la mesa en un proceso electoral. Como en otros países. Como en otros países, en democracias maduras. Me encantaría. Él opina. Sí, creo que no estamos ahí. No somos una democracia madura y aquí sucede, y lo declara la Auditoría Superior de la Federación, no es un dato mío, la cantidad de recursos que salen de entidades públicas a procesos electorales. Ese es un y tema. si gana ya saben quién, pues va a ser peor todavía. El PRD se ha mantenido en el gobierno de la Ciudad de México 20 años, ¿no? En fin, eso no pasa en Inglaterra, ni en Austria, ni en Francia, donde los jefes de Estado y de Gobierno se pronuncian. Creo que no estamos en ese estado de madurez. No, pero tenemos que ponerlo en la mente del elector para que sea un Estado al que podamos aspirar. Y no enredarnos en esta legislación barroca donde todo está a base de el candado de la exclusión, de la imposibilidad, que y llegamos... donde todo el mundo se lo brinca. Llegamos Exacto, absurdos, además. ¿no? Donde entre brincos y alusiones genéricas que tenemos que llegar a campañas donde lo más relevante de la campaña en este momento es si ya sabemos por quién o no, me parece absurdo. No, lo más relevante de la campaña es que ya va a empezar, que empieza en unos días. Mauricio Candiani, gracias. Ernesto Farri, Quintana, gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue una tras otra aquí en El Financiero. Buenas noches.